Bueno, son las 9:13, vamos a conversar ahora con Adriana Vince, que es nutricionista, y vamos a hablar de la seguridad alimentaria, que tiene un nombre así como muy serio, pero que en realidad habla ni más ni menos de aquellos cuidados o aquellas cosas que nosotros debemos de aprender para cuidar y proteger lo que vamos a comer adecuadamente en casa. ¿Cómo te va? Bienvenida, Adriana. Gracias por haber venido. Bueno, como ama de casa, ¿sos mamá? Soy mamá. Sos mamá también. Bueno, nos enfrentamos todas las semanas, en algunos casos todos los días, porque se hacen las compras chiquitas todos los días, en esta gran tarea que es el guardado y la distribución de los alimentos y cómo cuidarlos para que justamente sirvan. Exacto. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, lo que queremos decir es que desde que compramos alimentos hasta que los consumimos, los cocinamos, ¿sí? Tenemos todo un proceso en el que podemos tener muchos cuidados. Hay 3 momentos críticos: la compra, el almacenamiento y el preparar los alimentos, ¿sí? Básicamente, cuando almacenamos los alimentos luego de llegar del supermercado, llegamos a casa. Lo primero que hay que hacer es higienizar todo lo que sean los envases, las frutas y verduras, higienizar todo. ¿Se lava en el momento? O sea, lo saco de la bolsa y lo lavo en el momento. Hay que dedicarle un segundito a esto, que no es muy frecuente. La mayoría estamos muy apurados y no los hacemos. Es lo mejor hacerlo, ¿sí? Para evitar que la heladera esté contaminada o el sector del almacén, ¿sí? ¿Qué alimentos van a la heladera? A la heladera, a la refrigeración, van a ir todo lo que sean alimentos perecederos, perecederos, ¿sí? Que son las carnes, todas las carnes, los lácteos, con lácteos hablamos leche, yogur, quesos, manteca, los huevos y frutas y verduras, ¿sí? Perdón, te interrumpo. ¿Los huevos también? Sí. ¿Necesariamente tienen que estar en la heladera? ¿No pueden quedar afuera los huevos? No, los huevos tienen que estar en la heladera, ¿sí? Para eso es el compartimento, ¿sí? Está bien. Desde la fecha de postura de los huevos tenemos entre 20 y 30 días para consumirlos, ¿sí? Y se mantienen mejor refrigerados, ¿sí? A una temperatura de 5 grados centígrados, que es la temperatura que tiene la puerta de la heladera. Con respecto a los huevos, cuando llega podemos guardarlos en el envase que están, o sacarlos, pero limpiarlos solamente superficialmente. Recién al momento de cocinarlos, ¿sí? Vamos a poder limpiarlos con más energía para sacarle todo lo que sea suciedad. Está bien, inclusive nos damos cuenta de eso cuando hervimos un huevo con cáscara, nos damos cuenta de la suciedad que sale en ese agua que hierve, ¿no? Sí. Otra cosa que va en la heladera son las carnes. Lo más importante de las carnes crudas que consumimos es que tienen que estar en la parte baja de la heladera, nunca en la parte alta de la heladera, ¿sí? Estamos hablando de la parte de la heladera, no del freezer, ¿sí? Fenómeno. En la parte baja. ¿Por qué? Porque así evitamos que los jugos, ¿sí? puedan volcar o chorrear para abajo, ¿sí? Todo lo que es el sector de arriba de la heladera tienen que ir alimentos cocidos o frascos, todo bien etiquetado en la parte de arriba. Para que justamente no filtre esa alimentación o los jugos de la carne o del pescado, del pollo, a todos los alimentos que están abajo. Sí. Lo bueno es que cuando compremos carne, tampoco compremos en cantidad la que vamos a guardar en la heladera. Tiene que estar acomodada de tal manera que el aire pueda circular, ¿sí? Y pueda enfriar adecuadamente los alimentos. O sea que nada de apilar trozos de carne, porque eso no funciona. Tienen que tener un cierto aire entre cada una de las partes. Las carnes en la heladera crudas están de 3 a 4 días. Más ya empezamos a sentir cierto olor o un color diferente que ya se vuelve peligroso para el consumo. Ese cierto olor al que mencionás en la carne, que inclusive muchas veces te pasa de ir a comer a un restaurante o una parrilla y le sentís como un cierto olor a esa carne. ¿Debo dejar de consumir inmediatamente esa carne o puede tener cierto olor porque responde a que pasó más de 4 días, suponte? Si la heladera nuestra funciona bien, sabemos que la temperatura está buena, de 5 grados centígrados para abajo, ¿sí? Y ha estado hasta 4 días, lo puedo consumir
la idea es que al momento de prepararlo se cosa perfectamente la carne y no quede ninguna parte rosada. Claro, ¿sí? para evitar el Solamente, riesgo de las bacterias. Las carnes tienen que tener color pardo, amarronado, ¿sí? Fenómeno. El tema de jugoso, medio rosadita la carne en el centro, es algo que puede ser a nivel gastronómico con distintas técnicas que se puede llegar a hacer, pero el tema es que las carnes, al pincharlo con un termómetro, que no es algo que hacemos en casa, en el interior llega a 70 grados centígrados, ¿sí? Que es cuando la carne está muy caliente. Muy ¿sí? caliente. Adriana, y con respecto a cuando uno viene de la carnicería, con la bolsa que naturalmente ya está contaminada con sangre de la propia carne, que muchas veces se mezcla inclusive un pedazo de pollo con un pedazo de carne, ¿debo separar esos pedazos en distintas bolsas previamente higienizadas o no? Sí, lo ideal es que las carnes, el pollo esté por un lado, las carnes vacunas por otro, de cerdo todo separado en distintos recipientes, que no estén apilados, ¿sí? Sino un recipiente con una bandeja por abajo también es lo ideal. Sí. Una bandeja que no filtre hacia el compartimiento de frutas y verduras, ¿sí? Perfecto. Las frutas y verduras... Esto que Adriana dice, como que parece algo tan sencillo, les quiero contar mi propia experiencia. Se cortó la luz, se me pudrió, tenía la carne arriba y chorrió exactamente toda esa carne durante 2 días, que no estaba justo en casa, tuve esa mala suerte, toda la heladera. Tardé 15 días en tratar de sacar el olor de la heladera de mi casa porque era insoportable, y en un trabajo minucioso limpiando los restos de sangre y restos de comida que se habían chorreado y descongelado y podrido ahí adentro, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué pasa con las verduras? A ver. Las verduras. La mayoría de las verduras se conservan mejor en la heladera. Tenemos todas las verduras de hojas, lechugas, espinacas, todas estas van en la heladera. Las verduras, las manzanas, las peras, los higos, las uvas también. Hay otras verduras que es mejor no conservarlas, ¿sí? La idea de conservar en la heladera es para que tengan una vida más larga, ¿sí? Claro, más prolongada, sin que se pudran o que se echen a perder. Claro, pero no es que fuera no puedan estar bien, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué verduras pueden estar fuera? La zanahoria, la papa, la batata, la calabaza. Exactamente, el maíz, los tomates, ¿sí? Las cebollas, también el ajo, todo eso puede estar afuera. Fenómeno, está bien. Y con respecto a los lácteos, ¿qué medida de seguridad nosotros debemos de tomar a la hora de controlar, no sé, fechas de vencimiento? Exacto, eso lo vamos a hablar enseguida con respecto a la compra. Sí. Pero al momento de almacenarlo en la heladera, ya sabiendo que es un producto que está apto, que tiene una fecha de aptitud como para consumirla dentro de los 4 o 5 días de la semana, ¿sí? La leche, una vez abierta, lo ideal es en el compartimento de la puerta de la heladera, ubicarla en ese sector, las mantecas también, los quesos siempre cerrados, los quesos untables, todo lo que sea quesos tiende a captar mucho los olores de las heladeras, las leches también, entonces por eso es mejor este sector de la heladera. Perfecto. ¿Sí? Y algo que tiene que ver con la lógica, que si compramos una leche nueva o una manteca nueva, siempre ponerla por detrás de la que estamos consumiendo para justamente que no se nos venza la vieja y empecemos a usar primero la en nueva. Entrar, primero en salir, exactamente. Totalmente. Que es lo que se hace con las conservas. Ahora hablamos del almacenamiento del almacén, ¿sí? Todo lo que no sea que va a la heladera tiene que ir a un sector seco, limpio, ¿sí? Que esté muy libre de humedad, ¿sí? Pero eso es lo fundamental, que tendamos a poner todo lo que sea aceites, arroz, fideos, harinas, galletitas, conservas, panificados. Todo esto en un sector lejos de donde la ebullición y la condensación pueda afectar a estos alimentos, que necesitan un lugar seco para poder tener una vida más larga, más útil. Preservarse. Bueno, ya vamos a repasar todo esto que recién mencionó Andrea, que tiene que ver con el proceso de... Adriana, perdón. Con el proceso de compra, por ejemplo, de revisar las conservas, inclusive si no están hinchadas, si no están adulteradas, si no les falta la etiqueta, digamos. Empezar a contar con ciertas herramientas que una vez que uno las incorpora, son mucho más sencillas. Entonces,
compra de mejor manera y de manera más segura. Pero ya vamos a tener tiempo para hablar de eso. Bien. ¿Te parece, Adriana? Listo. Gracias. Ahora sí nos metemos con la leche, porque estuvimos en Balcarce, como ustedes ya saben, estuvimos hablando con el ingeniero Gerardo Gagliostro y nos habla de qué manera se está trabajando para, a partir de la alimentación de la vaca, poder lograr una leche de mejor calidad. Estamos trabajando activamente para mejorar las propiedades saludables tanto de las carnes como de las leches argentinas. Buscamos modificar el perfil graso de la leche y de los derivados lácteos en un sentido más favorable hacia la salud de los consumidores. Eso intentamos hacerlo de una manera natural, es decir, alimentando, en este caso a la vaca lechera, con suplementos que inhiban la aparición de los ácidos grasos saturados. Todos sabemos que un consumo excesivo de estos ácidos grasos conduce al llamado colesterol malo. Entonces, a través de la alimentación, nosotros conseguimos bloquear la expresión de genes que inducen la aparición de esos ácidos grasos en la leche. Un alimento funcional es aquel que, además de aportarnos proteínas, hidratos de carbono, minerales, etc., nos pone en una situación de prevención de aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. A través de la alimentación de los animales, tanto para carne como para leche, nosotros podemos inducir profundos cambios en la composición grasa de estos animales o de los productos que ellos producen para que esos productos sean más saludables para los consumidores. En el marco de este proyecto nos hemos asociado a la Universidad Nacional del Litoral y a la Universidad Nacional del Nordeste para experimentar los efectos ateloprotectores y los efectos anticáncer en modelos experimentales de laboratorio, utilizando como insumo la grasa funcional que vamos a producir aquí en la Estación Experimental Balcarce o en otros centros en los cuales estemos produciendo lácteos funcionales. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Bueno, y nosotros nos vamos también por la misma senda a la pausa, pero en un ratito nada más. Antes quería mencionar esto y comentar con vos que cuando uno ve este tipo de notas, muchas veces hasta se asusta porque dice, bueno, ¿cómo se hace esta manipulación de ciertas cosas para, obviamente, obtener un fin mejor? Pero de eso se trata, porque es una realidad que nosotros consumimos leche de vaca, que efectivamente se ha descubierto que tiene ciertos aspectos negativos, y el poder modificar y trabajar sobre eso en beneficio de la salud es maravilloso. Sí, lo ideal sería que podamos en algún momento dejar de tener que tomar la leche descremada, ¿no? Claro. Y que la leche natural de la vaca, para cuando tengamos que tomarla, porque nos gusta, porque algunos alimentos ya en chicos más grandes, no hay ningún problema. A propósito que mencionaste lo de la leche descremada, a partir de los 2 años ya es recomendable que los chicos tomen leche descremada. Después de los 2 años sería de 2 a 4 años ir cambiando de acuerdo al criterio del pediatra para tomar de la leche de vaca entera a la leche descremada. Para todos. Sí, claro. Para todos, no que para el que sea más rellenito o más flaco. No, Esto tiene que ver con otra cosa. La idea es prevenir Claro. la hipercolesterolemia. Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Después de la misma vamos a estar hablando de un capítulo que al doctor Siniek obviamente le interesa y mucho. Vamos a hablar de el recién nacido. ¿Cuáles son estos cuidados? ¿Cuál es esta contención que vos necesitas cuando te entregan a tu bebé y no sabes qué hacer? Ya venimos. Rescatarme y para salvarme solo me llevó de paseo por su espalda con estrellas sabias que alguien le